Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta para conversar con María José Ramírez. Bienvenida, María José. Ay, muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo contigo. Bueno, María José es Mental Performance Coach. Tiene una mezcla de ramas que le permiten hoy día dedicarse a lo que se aboca. Ya nos va a contar en más detalle, solo mencionar algunos elementos. Y luego ahí María José me corregirá, es psicóloga Ya. eh, de la Universidad Católica. Tiene algunos cursos de posgrado, algunos en Penn State University, en University of Ottawa, ha ido efectivamente, como comentábamos, haciendo una mezcla entre temas deportivos y de psicología, y materias propias de la psicología, para dedicarse al mundo del alto rendimiento. Básicamente hoy está abocada a trabajar con líderes de distintos tipos, equipos de alto rendimiento para desarrollo de los focos, el estado mental, habilidades y performance en general. Bienvenida, María José. Y bueno, partamos siempre comentando un poquito de historia del invitado, Dale. para quienes están conectándose hoy, no te ubican y no saben mucho del mundo del alto rendimiento. Ujú. Cuéntanos de ti y tus pasos previos y cómo diste con esta vertical, con este tema del alto rendimiento. Eh, uy, em, bueno, como dijiste, yo soy María José Ramírez. En español, yo soy psicóloga especialista en alto rendimiento. Hay un tema aquí con que yo no me puedo llamar psicóloga en Estados Unidos, pero por eso soy otra cosa, pero en Chile soy psicóloga. Em, Me dedico a trabajar con líderes a alcanzar altos rendimientos, pero más que eso, como a diseñar la vida que ellos quieren y que se atrevan a hacer eso. Me llegó mucho, hace un par de años me llegaron muchos líderes que me decían quiero rendir en un más alto nivel, quiero llegar más allá, quiero subir más montañas, eh, pero no sé cómo y se sentían un poco estancados. Y ahí integrando las habilidades de la psicología deportiva, del coaching, de la psicología laboral, del liderazgo, los ayudaba como a diseñar esta vida que ellos querían, porque en el fondo más que lo que les pasaba, que más que querer rendir no tenían que pasar a ser directores o tener más empresas, se sentían disconformes con que estaban, ya lo tenían todo y se sentían ahí como, ¿qué hago ahora? Y entonces me dedico más como a esa línea. Pero en general también me dedico a los deportistas y todas esas habilidades se pueden aplicar a otras áreas. ¿Y cómo llegué al alto rendimiento? Es bien, bueno, tengo como hartas historias, pero siempre, yo cuando estudié psicología, yo siempre quería como no trabajar desde como de la enfermedad, quería trabajar como ayudar a la gente a que tuviera vidas más felices, a que creciera. Entonces de ahí empecé como a estudiar coaching. Una anécdota que tengo fue que una vez yo corrí, en esa época, no sé, hace 20 años, nadie corría 10 kilómetros, entonces para mí era imposible, así que decía, uy, qué ganas de correr 10 kilómetros o de correr 5 kilómetros como esa gente que sale a correr así como si nada. Y en esa época había una carrera de 10K y estaba la Maratón de Santiago y sería. Y dije, hoy sería, qué chulo sería hacer eso. Igual yo era súper activa, pero nunca había corrido más de, no sé, 3 kilómetros. Y un día me preparé hasta que corrí, me acuerdo, eso, unos 10K de Nike, que así que se hacían en diciembre, a finales de noviembre. Y me acuerdo estar llegando a la meta y decir, oh, yo como, qué rudo, yo pensaba que esto era imposible para mí. Eh, cuántas otras cosas me digo a mí misma que son imposibles, pero no lo son? Como cuántas barreras mentales tengo que no me doy cuenta, como qué ganas que me hubieran enseñado esto. Como, y ahí empecé como en una búsqueda de, de cómo ir como eh, traspasando estas barreras mentales que, que no eran como físicas, que no eran, yo no quiero decir, siempre digo que no son reales, pero eran reales porque estaban en mi mente, pero en el fondo eran posibles de superar. Era solo yo la que me ponía los problemas, entonces ahí empecé a estudiar, estudié coaching, después me estudié un magíster en psicología deportiva y así como que fui creciendo, hice el doctorado y empecé como a empujar los límites, como que
viendo hasta dónde uno puede ir llegando. Entonces la gente me dice, sí, pero es que José, siempre hay límites. Sí, y mi mamá me decía, es que hay límites. Sí, hay límites, pero yo no sé dónde están. Entonces vamos a probar dónde están esos límites. Entonces, y eso me llevó, bueno, después a correr maratón, no sé, a viajar por alrededor del mundo sola, a estudiar en inglés. Yo fui a un colegio francés, yo no hablaba inglés. Y en el colegio dije, no voy a hablar como que, no vale la pena que yo aprenda inglés porque yo ya hablo francés, nunca voy a ir a estudiar en un país de habla inglesa. Ahí fui a hablar, como que empecé a aprender inglés, me fui a estudiar a Canadá, después me fui a estudiar a Escocia, me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié a Estados Unidos. Entonces fui como traspasando como estos límites como de a poco, como probándome a mí misma, como pensando si la vida fuera un juego, cómo me gustaría vivirla. Eso me llevó como a hablar en la ONU, como a hacer cosas que son menos tradicionales que la mayoría de la gente hace. Como que si me hubiera quedado ahí como, no es que hay límites, todo lo que yo pienso es verdad, todos mis límites son reales, no me hubiera empujado a hacer eso. Y desde ahí, trabajando con deportistas o como mostrando lo que yo hacía, me empezaron a contactar como líderes. Y ahí empecé como dedicarme a esa línea, más que nada. Pero eso, no sé si me explico. Hace sentido Sí, la perfecto. historia. Y en esa línea, para entrar en materia poco, eh, hablábamos en off de cuáles son las vertientes, las fuentes por las cuales decanta esto del alto rendimiento. Y hablábamos que, bueno, hay todo un mundo en torno al mundo, digamos, deportivo, a las destrezas deportivas, a las disciplinas deportivas. Luego hay otra vertiente en torno al mundo militar, sobre todo en Estados Unidos, el Navy SEALs. Cuéntanos un poco, para ir construyendo el relato, cómo se conforma, cuál es el origen de este concepto de alto rendimiento. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el origen? ¿El origen como para Eh, mí o como para para todos? ti, para ti, la persona. Bueno, yo entré como por la psicología deportiva, porque yo me acuerdo que hice un diploma en coaching, no sé, el 2016, como hace mucho, mucho tiempo. Y ahí hablaban de que por la psicología deportiva empezó como esto el coaching. Entonces, bueno, era algo que me gustaba, entonces dije, bueno, vamos a las bases, a donde está la fuente de esto. Y ahí me fui a estudiar psicología deportiva, entonces, y ahí tuve la suerte como bueno, de conocer a Terry Orlick, que es uno como que lamentablemente murió, pero era una de las personas, uno de los psicólogos deportivos que como que era bien conocido. Y él no solo hablaba de alto rendimiento como en el deporte, sino también hablaba de excelencia personal. Entonces, no solo que él buscaba ayudar a las personas o a los deportistas a rendir en los Juegos Olímpicos, él fue a muchos Juegos Olímpicos con muchos medallistas olímpicos, incluso creo que él fue deportista olímpico, pero él los ayudaba a tener una vida como más redonda, porque él sabía como que había más que solo el deporte. Como la vida es más que solo deporte, la vida es más que altos resultados, y al final lo que más le interesaba era ayudar a los niños a desarrollar habilidades positivas para la vida. Entonces, para mí, el alto rendimiento, yo tengo una definición un poco distinta quizás a la tradicional. Yo distingo, como hay alguna diferencia entre alto rendimiento y altos resultados. O sea, yo puedo tener altos resultados, pero para mí, o sea, yo puedo ver una persona que tiene altos resultados, pero para mí eso no es necesariamente igual a alto rendimiento. Para mí alto rendimiento eh, es alto rendimiento en la vida, en todas las áreas, como que tengo una definición, como que estoy trabajando, que está morradora, yo la voy a leer, que es ejecutar consistentemente tareas y acciones en todas las áreas de tu vida, lo mejor que puedas, enfocándote en lo que es importante para ti, en aportar a otros, disfrutando tu camino y de forma sostenible. Porque como que hay mucha confusión. Yo puedo tener altos resultados, pero trabajar poco éticamente, abusar de otras personas, traspasar los límites. Entonces, esa no es la idea. Y hay veces también que hay personas que tienen altos resultados, pero tienen depresión o ganan medallas de oro olímpicas y se suicidan después. Es, para mí eso es muy triste.
porque la vida es más que tener altos resultados. Como no siempre vamos a tener altos resultados, no los vamos a poder sostener toda la vida hasta que muera, bueno, dependiendo de cuándo, pero hay más que solo los resultados. Entonces, eso, como que ese mensaje para mí es importante. Para mí me importa que las personas con que trabajo, los deportistas, tengan altos resultados. Los resultados son importantes, pero son más que los resultados. Porque de repente, no sé si te ha pasado, pero uno busca un resultado, trabaja, 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 sacrifica un montón y por fin lo logramos y ahí quedé. Y como, y como que me siento vacío, ya lo logré y pensé que esto me iba a iluminar y iba a ser feliz para siempre, iba a tener este rush adrenalínico y ya, pero eso dura un día y ahí me quedé y después tengo que ir a buscar otro más alto, pero entonces esa sensación de este vacío es muy triste, yo creo. Entonces, la forma como de hacer que estos logros no se sientan vacíos es como cambiando un poco el camino, como yendo por los logros de otra forma, para que cuando yo lo logre, diga, oh, lo logré y mira todo lo que hice en el camino también y soy feliz y aporté y aprendí y tiene un impacto mayor que esto, esta sensación de ya tengo que ir por otro porque esto no fue suficiente. En ese eh, sentido, también está esto de que muchas veces se produce lo que en el mundo anglo se conoce como el burnout, gente que se termina quemando a sí misma tratando de alcanzar ciertos resultados, ¿cierto? Ciertos Ujú. logros. Y en ese camino también eh, hay un contrapunto con calidad de vida, por esto que dices tú, alcanzar estos metas, estos resultados, pero con cierta calidad de vida. Hay un concepto en en el montañismo que es la cima se alcanza cuando volvemos todo al campamento base enteros, ¿sí? Con Claro. todos los dedos de la mano, con la nariz, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso, del autocuidado y cómo controlar y cómo gestionar ese tema de la calidad de vida. Em, Tío, yo no hablo de esos conceptos. O sea, a ver, yo no hablo de calidad de vida, no hablo de autocuidado, como esas son palabras que yo no uso. No es que no sean importantes, hablo de eso de otra manera, como Terry Orlick, que era como mi mentor, él hablaba que habían dos zonas en la vida. Que él hablaba de las zonas de la excelencia. Entonces él hablaba de la zona de oro, que es esta zona, imagínate dos círculos, como dos círculos concéntricos. Entonces está la zona de oro, que es un círculo al medio dorado, y está el círculo de afuera, que es la zona de verde. Entonces, la zona de oro es donde nosotros rendimos, donde tenemos que estar enfocados, así como con alta energía, y como que vamos por eso, vamos por nuestros objetivos. Y esa zona es donde nos sentimos como que estamos aportando, que estamos alcanzando nuestro potencial, que estamos rindiendo. Pero esa zona, muchas veces la gente quiere estar en esa zona siempre. Me dicen, José, ¿cómo yo puedo rendir en esa zona? Quiero vivir en la zona de oro. Y así, es que no se puede, porque eso necesita energía. Necesitas energía para poder rendir ese nivel, como eh, necesitas, y para eso está la zona de oro, o sea, la zona verde. Que la zona verde es todo lo que me da energía, todo lo que le da sentido a esta zona de oro. Entonces, en la zona verde, yo siempre hablo una zona verde de alta calidad, que va a ser el sueño, el descanso, la hidratación, la nutrición, pero también van las relaciones significativas, conectar con otras personas, va el contacto con la naturaleza, van los momentos de silencio, el juego, la risa. em, ¿Qué más tengo ahí? Como la espiritualidad. Tengo ahí varios conceptos dentro de una zona verde de alta calidad. Y las personas muchas veces se olvidan que necesitan energía como para rendir. Eh, de hecho, el otro día estaba en otro taller y decía es que nosotros, muchas veces las personas no se consideran ni máquinas, porque hasta las máquinas necesitan energía, como que las máquinas necesitan electricidad, mantención, pero que uno se exige, nosotros muchas veces nos exigimos mucho más allá, como que no fuéramos ni seres humanos ni máquinas, no sé qué, como un motor que nunca se acaba. Entonces, más que hablar de autocuidado, yo hablo de esta zona de oro, que es donde rendimos, y la zona verde, que es la que sostiene esta zona de oro.
porque cuando no tenemos una zona verde bien nutrida, los resultados van a empezar a tambalearse, yo me voy a empezar a tambalear, no voy a poder pensar tan claramente, no voy a ser creativo, voy a estar como más reactivo en mis reacciones. Cuando hay un problema me voy a abrumar, pasa mucho que no voy a poder pensar bien. Cuando empezamos a separar estas zonas, este es un trabajo que en general siempre hago con los líderes, es que lo importante es que tenemos que tener estas zonas como bien delineadas. Como cuando estoy en zona de oro, estoy en zona de oro, pero cuando estoy en zona verde, estoy sola en zona verde. Porque no estoy pensando en el trabajo, no estoy pensando en, en que tengo que hacer otra cosa que tengo que, como que donde está mi cuerpo está mi mente. Y tener esas zonas bien separadas, eso hace que tenga más energía, eh, que sea más creativo, que pueda pensar más claramente, que pueda manejar mis emociones o estar como más alineado. Y cuando hay un problema, poder reaccionar de forma consciente. Entonces, cuando tenemos las zonas bien separadas y como cuidadas, eso también previene el burnout y ayuda a que nosotros rindamos a un alto nivel como consistentemente, porque ¿qué pasa? Que me quemo, quiero trabajar 80 horas, porque yo creo que eso le pasa mucho a mis clientes, como que creen que mientras más trabajo, entonces mejores resultados, mientras si yo le puedo poner más horas al día, entonces más resultados voy a tener, pero no funciona así. O sea, Sí, hay que como que parar. justo me estaba recordando un libro, bueno, que estos conceptos del autocuidado, la calidad de vida, etcétera, que son más comillas latinos, pero leyendo textos que vienen del mundo anglo, que es donde también se construye todo esto del alto Mm, rendimiento y la recuperación. Hay una autora que es Christy H. Vanden, Recuperación Real. Y bueno, ahora no de los círculos, pero efectivamente de la importancia de la recuperación después de un esfuerzo de alto impacto en el mundo deportivo o en otros mundos. Y en esa línea, para ir cerrando este primer bloque, preguntarte lo último en ese sentido. Hay un rendimiento, hay una recuperación, una zona de recuperación, eh, y entonces esa intersección entre ese rendimiento, alto, bajo, medio, en el ámbito que sea, y este proceso de recuperación, a tu juicio, eh, ¿cómo se produce ese equilibrio? ¿O cómo uno podría explorar ese equilibrio entre un rendimiento adecuado y un proceso de recuperación adecuado? em, a ver, a ver, a Jim Lowe habla como del atleta corporativo, que nosotros, que somos más, nuestro perfil es como más de corredores 100 metros, como que hacen, como 100 metros, descansan, 100 metros descansan, no es como tan, no es una ultramaratón. Entonces, en el fondo, estas zonas de recuperación se ha visto en investigación que tienen que pasar, no es que no tenemos que esperar un mes y ahí tomarnos vacaciones. Tiene, ojalá que hacer durante el día y en varios momentos del día y tener momentos de zonas verdes, entre comillas, eh, de distinto tipo durante el día. Entonces, por ejemplo, hay un estudio no me acuerdo quién lo hizo, pero que muestran los escáneres del cerebro, eh, donde si yo estoy 3 horas o 4 horas al frente del Zoom, teniendo reuniones sin pausa, y comparan ese cerebro con cerebros donde entre medio se toman 5 minutos de pausa, ya sea salir a caminar, como moverse, como hacer algo, eh, cómo el cerebro funciona distinto. O sea, como que está mucho más activo cuando yo me tomo las pausas. Entonces, de repente creemos ya, me pasa con mis clientes, como que me dicen, ya, entonces yo voy a trabajar, no sé, 1 mes o 3 meses en esto, y de ahí me voy a tomar vacaciones, y ahí me las voy a merecer. No, como que para tú rendir necesitas estar tomándote pausas como de distinto tipo durante distintos momentos. Te tienes que tomar pausas durante el día, cada hora, una pausa quizá no de 1 hora después de cada hora, pero 1 hora 5 minutos, 1 hora 15 minutos y después vuelves y eso ayuda a mantener la concentración. Después al final del día como que trabajar un set de horas y después desconectarse. O sea, al final del día o al almuerzo, en la mañana, como que tener distintos momentos
Y los fines de semana también, o durante la semana, tomarse un break un poquito más largo y después también tomarse vacaciones, como que hay que ir construyendo esto como en distintos momentos, no es solo uno, necesitamos varios durante el día y en nuestra vida. María José, te quiero invitar a una pausa, un par de minutos. El regreso, quiero que podamos entrar ya en materia, contando un poquito tu trabajo en torno al alto rendimiento, que podamos conversar sobre estos conceptos también, obviamente, anglos, el extreme ownership, que se trabaja mucho en el mundo militar, o mental toughness, que tiene que ver también con esta capacidad de poder soportar cargas de estrés y dificultad alto, entre otras cosas. Así que te invito a una pausa y ya seguimos conversando sobre alto desempeño. Vale, perfecto. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.